Hola, hoy quiero discutir un efecto que conocemos como efecto Joule, que aparece cuando tenemos un circuito eléctrico y tenemos, por ejemplo, un resistor colocado en ese circuito eléctrico. Un efecto que tiene múltiples aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, una plancha normalmente funciona de esta manera, una parrilla eléctrica funciona también de esta manera. Bien, vamos a ver entonces en qué consiste el efecto Joule. Tengo aquí dibujado el diagrama de un circuito donde tenemos una batería colocada en ese circuito que suministra una corriente eléctrica en el mismo, y hay conectado en ese circuito en serie con la batería un dispositivo inicialmente desconocido. Bien, si observamos, el punto A del dispositivo está conectado a la terminal positiva de la batería y el punto B a la terminal negativa. Eso quiere decir entonces que el potencial en A es mayor al potencial en B. Eso es lo que va a suceder simplemente por la forma como están conectados. Ahora bien, si nosotros tenemos corriente eléctrica, entonces quiere decir que estamos transportando carga. Entonces el transporte de un elemento de carga del punto A al punto B se da con un decrecimiento, una disminución en la energía potencial. O sea que al transportar un elemento de carga dQ en un cierto tiempo dt del punto A al punto B, la energía potencial va a decrecer, y va a decrecer de la forma la diferencia de potencial entre A y B por la carga, por dQ, porque esa es la definición de energía potencial, Q por B. Como Q es igual a I por dt, o sea, tenemos esta expresión, dQ es igual a I dt, entonces colocándolo aquí, nos queda que el decrecimiento de la energía potencial va a ser igual a I por la diferencia de potencial entre A y B por dt. Y por tanto podemos escribir que la tasa a la cual decrece esa energía potencial, o sea, du en dt, que lo podemos llamar entonces la potencia, porque energía entre tiempo, eso es lo que llamamos potencia, es igual a B por I. De esa manera. Ahora bien, si el dispositivo que nosotros tenemos aquí es un dispositivo, por ejemplo, un capacitor, ¿qué sucede? ¿A dónde va ese decrecimiento de la energía potencial? Al mover un elemento de carga del punto A al punto B, se almacena como energía potencial electrostática entre las placas del capacitor. Pero si el dispositivo es, por ejemplo, un resistor es un elemento de circuito que introducimos en el circuito para introducir una determinada resistencia y limitar la corriente, entonces ese decrecimiento de la energía potencial va a ese elemento de circuito, al resistor, a incrementar su energía interna, produciendo una elevación de su temperatura. En el caso específico de que sea un resistor, que es un elemento óhmico, nosotros sabemos que la corriente está dada como el voltaje entre la resistencia, de esa manera. Por tanto, si lo sustituimos aquí, entonces nos queda que la potencia es igual al voltaje por la corriente, pero la corriente es voltaje sobre resistencia, entonces me da B cuadrado entre R. Y tenemos esta primera expresión. De la misma manera de aquí, podemos despejar el voltaje y el voltaje escribirlo como I por R. Y si lo escribimos nuevamente en la expresión de la potencia, nos queda que la potencia es igual al voltaje, que es I por R por I, o sea, I cuadrado por R. Y tenemos entonces estas dos expresiones. Esas dos expresiones se conocen como la ley de Joule. Y la energía liberada por ese resistor como energía térmica, o sea, el calentamiento que se produce, es justamente a lo que se llama el efecto Joule. Entonces, el efecto Joule lo que nos da cuenta es de la energía liberada por un resistor en un circuito debido a que hay una elevación de su energía interna y por tanto hay un aumento de su temperatura. Un proceso que, reitero, ocurre en la vida cotidiana y muchos dispositivos de uso cotidiano en nuestros hogares que justamente hacen uso
del efecto Joule. Bien, espero pues que este video te sea útil si tú estás cursando el curso de electricidad, donde en los temas de corriente eléctrica, por ejemplo, uno de los temas que hay que ver es justamente ese calentamiento por efecto Joule que se produce en una resistencia y que, como reitero aquí, puede venir expresada en términos del potencial y la resistencia como V cuadrado sobre R, o de la corriente y la resistencia como I cuadrado por R. Si te ha gustado el video, te invito a que le des like.